que viene ascendiendo en la importancia del derecho positivo y es un tema que nunca ha sido bien estudiado porque, bueno, siempre fue absorbido de alguna manera lo que es justicia municipal dentro del ámbito del derecho administrativo, nunca muy tocado dentro del ámbito del derecho constitucional y parcialmente en el derecho público provincial y municipal, donde tal vez ahí se desarrolló un poco más. El tema que me dan es la Constitución y la justicia municipal o cómo insertarla en la Constitución Nacional. Es un lindo título, pero que debo ensamblar de alguna manera no solamente la Constitución, sino la parte medular de la Constitución para llegar a justificar, fundar y proyectar lo que es la justicia municipal. Yo le voy a decir justicia municipal, aunque se la conoce y se la instrumenta como justicia municipal de faltas o tribunal de faltas, en algunos casos tribunal administrativo de faltas. En realidad, la denominación municipal, después voy a explicar por qué digo a secas municipal, pero voy a empezar por la Constitución Nacional. Porque hace poco, en la inauguración de una jornada, me tocó compartir la conferencia inicial con una profesora española, y ante mi estupor la profesora no tenía conocimiento de la justicia municipal porque en España no tienen nuestro sistema. Primero, porque no es un país federal, por más que se acerque bastante a hacerlo. Y en segundo lugar, porque las faltas en Europa en general están incluidas dentro de los códigos penales, con menor entidad sancionatoria, pero forman parte de un cuerpo único o fraccionado de conductas punitivas por acción o omisión que merecen una pena. En cambio, en nuestro país no. En nuestro país el derecho penal va por un lado, es nacional, y el derecho contravencional o de faltas es de naturaleza local, por lo tanto no va incluido dentro de esa ley nacional que es el derecho penal, y después vamos a explicar también este tema. Nuestra Constitución en realidad es muy sabia, y es muy sabia por varios motivos. Uno de los cuales es que no tiene demasiado articulado, a diferencia de lo que ocurre con las constituciones provinciales, que tienen el doble, el triple y a veces más del articulado que tiene la Constitución Nacional, que es para todos, mientras que las de las provincias es solamente para las provincias, y sin embargo son muy casuísticas, son muy rituales por momento, y se van encerrando en el propio articulado. En cambio, la Constitución Nacional es una constitución de 129 artículos, y en esos 129 artículos se abarca la totalidad temática, que incluye valores fundamentalmente, declaraciones, derechos, garantías y toda la estructuración del poder. Nuestro país, para llegar a esa constitución, tuvo muchas vueltas. Cuando hablo de vueltas, son vueltas en serio, graves, porque así como la Revolución de Mayo fue comunal y no hubo sangre, y ahí se estructura lo que llamamos la libertad, la independencia en 9 de julio de 1816 sí es producto de batallar contra la corona española, y bueno, no termina ahí el batallar porque los combates continúan hasta que se establece la independencia formal y no simplemente en las actas, pero donde más sangre corre, donde más discusión hay, donde más grieta existe en el siglo XIX, es precisamente entre 1816 de la independencia a 1853, que es la sanción de la Constitución histórica que llamamos de 1853-60. Fue muy fuerte todo esto porque estaba en juego que el país fuera unitario o fuera federal.
Y no era una cuestión de banderías, ni solo de ideología, era una cuestión de organización del país. Si el país iba a ser centralista, en ese caso sería unitario, o si el país iba a permitir una descentralización política, económica, administrativa, aún en la unicidad que daba un gobierno capitalino, por llamarlo de alguna manera. En ese federalismo, la lucha está del lado de las provincias, porque son estas las que luego, como dice el preámbulo de la Constitución, a través de pactos preexistentes, es la que después le va a dar al gobierno central las atribuciones que entiende corresponden o convienen que maneje un gobierno central, un gobierno nacional. Pero todas las restantes quedan en poder de las autoridades locales que tienen a la provincia como emblema, pero a su vez, por la propia redacción de la Constitución Nacional, tienen a los municipios como parte integrante de ese federalismo, aun cuando no estaba del todo bien definido en la Constitución histórica, como ahora voy a explicar. El federalismo nuestro es producto entonces de pactos, de uniones. La palabra foedus es del latín, la que significa federalismo, federal, y eso se basa en consensos y armonía. Basta recordar algo muy, muy reciente, que fue el fallo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Gobierno Nacional, Poder Ejecutivo, donde la Corte dice en un momento dado: federalismo es un sistema cultural de convivencia cuyas partes integrantes no actúan aisladamente, sino que interactúan en orden a una finalidad que explica su existencia y funcionamiento. Esto lo dice la Corte hace poco, lo dice en el fallo que casualmente hoy me han publicado un comentario en el boletín de Rubinsal Culsoni, que yo llamo fallo federal y pedagógico, autonomía y lealtad federal. Entonces, ahí tenemos ya una definición moderna de lo que sería el federalismo de hoy. El federalismo, en su base, está diagramado en el primer artículo de la Constitución Nacional, que tiene su importancia para el tema que voy a abordar después, que es la justicia municipal. ¿Por qué digo esto? Porque ahí se establece que la nación argentina es democrática, es republicana y es federal. Democrática significa representativa, que es lo que expresa la Constitución. La nación argentina es representativa, es republicana, por lo tanto tiene una base de división al menos de 3 poderes, y con base también en la igualdad, en la responsabilidad de las autoridades, en la periodicidad de funciones, y es federal. Federal no es forma de gobierno, sino forma de organizar el gobierno. Pudo haber sido unitaria. Pero bueno, se decidió, triunfa la postura doctrinaria federativa, y la Constitución cumple los pactos preexistentes, básicamente el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, donde se establece que las provincias iban a tener autonomía, y porque realmente el sistema federal les permitía tener autonomía. Dicho esto del artículo primero a grandes rasgos, todos lo conocemos, tenemos un artículo 5 que es muy importante. Sumo, dentro de los pactos preexistentes del preámbulo, sumo algo que también tiene relación a lo que voy a explicar. Ese preámbulo dice expresamente afianzar la justicia. Y esto es un valor que está en la Constitución, desde el preámbulo en adelante. Entiendo que los valores de la Constitución más fuertes fueron precisamente, uno de ellos fue la justicia. No fue el único, por supuesto, pero lo quiero remarcar. El artículo 5 le permite
a las provincias dictar su propia constitución. Por lo tanto, cada provincia va a tener su carta suprema dentro de lo local, respetando las declaraciones, derechos y garantías, es decir, los valores, los principios de la primera parte de la Constitución, y en esas constituciones establecerán las tradiciones, los valores, las instituciones que cada una considere conveniente. En el artículo originario, el artículo 5, una vez dictada esa constitución por cada provincia, pasaban por el Congreso Nacional y era el Congreso Nacional el que debía aprobarlas o reprobarlas. Es decir, había un control político de constitucionalidad. Esto fue borrado cuando se incorpora la reforma de 1860. Por lo tanto, hoy una provincia, o después de 1860, las provincias dictaban su constitución, pero no necesitaban ninguna aprobación política. Y si algo no estaba bien, si algo se oponía a la Constitución Nacional, era y es la justicia la que va a determinar qué es lo que vale y qué es lo que no vale o qué es impropio de una constitución local. Ese artículo 5, sin embargo, le impone a las provincias tres ideas fuerza, tres especies de elementos sustantivos, como es asegurar la enseñanza primaria, asegurar la administración de justicia y asegurar el régimen municipal. Estos dos últimos tienen relación con lo que voy a tocar, que es la justicia municipal. Porque muchos dicen, no puede haber poder judicial municipal, no puede haber justicia municipal. Y yo, si hay algo que le valoro a nuestra Constitución Nacional, es que permite una interpretación dinámica, adecuada a los tiempos, a las coyunturas, pero también fue muy clara, porque no la cerró a las instituciones. ¿Por qué digo esto? Porque lo que le está diciendo el artículo 5 a las provincias es, señores, ustedes tienen la obligación de tener su propia administración de justicia. ¿Cómo la diagraman? Es un problema de ustedes, porque no les dice poder, no les dice otra cosa que aseguren la justicia como organización. Por lo tanto, puede ser una administración de justicia sin demasiado vuelo, como es la que tiene Francia, porque Francia tiene administración de justicia y la justicia no puede decretar inconstitucionalidades, o puede ser más bien inclinada a un poder judicial, como es el caso nuestro o el de Estados Unidos. Entonces, al decirle a las provincias que pueden crear su administración de justicia, le está permitiendo tener los fueros que necesiten y podrán tener faltas provinciales o faltas municipales, podrán tenerlo dentro de la estructura de la provincia o podrán delegarlo, descentralizarlo en los gobiernos municipales. Es decir, acá jugaría el artículo 19, por el cual lo que no está prohibido está permitido. Entonces, una provincia cumple con el artículo 5 y con el federalismo argentino y la Constitución Nacional, teniendo una administración de justicia propia. ¿Tendrá corte o no tendrá corte? ¿Tendrá cámaras? ¿Tendrá casación o no tendrá casación? Y reitero, podrá dados, esto lo determina cada gobierno provincial, cada gobierno local. Y el otro aspecto que le hace respetar a las constituciones provinciales es el régimen municipal. Por lo tanto, les exige que descentralicen su gobierno en comunidades denominadas municipios o comunas, y por lo tanto constituyen gobiernos. Claro, al no decir gobierno municipal y decir régimen municipal, el artículo 5 lo redactó y lo defendió
el convencional cordobés Juan del Campillo, y no precedentes, no hay antecedentes del artículo. Por lo tanto, la palabra régimen municipal abrió múltiples debates doctrinarios y jurisprudenciales, porque al decir régimen, algunos decían que eso significaba gobierno y otros decían que no, que era una entidad de corte administrativo y subordinada. Por lo tanto, dio para todo. Dio para que la jurisprudencia lo calificara, o la doctrina más que la jurisprudencia, como entidades autárquicas y no autónomas, hasta que después la jurisprudencia de la Corte en el año 1989, caso Rivademar, le da la entidad de autonomía municipal y descarta expresamente que sea un ente autárquico. Hago un breve intermedio. Cuando hablo y elogio esa Constitución Nacional, también elogio la reforma con algunas cuestiones que por ahí no me gustaron demasiado. Pero nuestra Constitución permitió, y esto viene a cuento, permitió que ciertos valores ambientales o de sanidad fueran defendidos por encima de normas jurídicas dictadas. Me refiero al caso Saladeristas Podestá, con Provincia de Buenos Aires, que es un fallo de la Corte de 1887, donde por primera vez le da valor a la salud colectiva por encima de la norma jurídica que autorizaba a tirar ciertos desechos al río, a la entidad Saladeristas Podestá. Después apareció Siri y Cot, donde la Corte pretorialmente crea la acción de amparo, que después se instrumentará muchos años después por leyes y se incluye en códigos y después se incluye en la Constitución Nacional, en el Estatuto Porteño, en las constituciones provinciales, en cartas orgánicas municipales. Pero quien lo crea es la Corte Suprema en estos casos, Siri uno y el otro es Cot. Después la Corte también varía su criterio respecto al poder de policía, y esto está muy ligado a lo local. La Corte de un criterio restringido, ocupado solamente el poder de policía local en lo que es salud, seguridad y moralidad, llega a un criterio amplio, que es el que se ve en De la Pesa, se ve en Ercolano con Lantieri, donde el poder de policía se amplía, se crea un criterio amplio de poder de policía. Después tenemos Cire Callao, Plaza de Toros. En otros ámbitos podemos citar el propio fallo Rivademar, donde establece lo de la autonomía municipal, o Promenade SRL contra Municipalidad de San Isidro de 1989, donde establece que las ordenanzas son verdaderas leyes en sentido material y no actos administrativos o resoluciones administrativas. En el caso Videodream, donde establece que un tributo no puede crearse de ninguna manera por decreto de necesidad y urgencia y le pone un límite a los decretos de necesidad y urgencia. Es decir, va estableciendo cambios y va dando enseñanzas o interpretando en última instancia una constitución que es liberal, en el sentido liberal del siglo XIX, y que la va llevando a un dinamismo moderno. Por lo tanto, últimamente están apareciendo múltiples fallos donde la Corte establece, en el caso Cava que mencioné antes, cuáles son las competencias locales, que ahí se circunscribe más al tema educativo y en alguna manera al de sanidad, pero ahí tenemos una base donde establecen las competencias y el alcance del poder de policía concurrente. También hace pocos días salió el caso Xi, donde contra Municipalidad de Arroyito, en Córdoba, pero la Corte revoca los fallos anteriores y define que la cuestión de diagramar los días y horarios de los negocios, de los comercios,
ubicados en los municipios, es una atribución de los gobiernos municipales. Por lo tanto, le deniega la libertad amplia que pedía el supermercado chino, al que se le prohíbe trabajar los días domingos, de acuerdo a dimensiones, etcétera, etcétera, de los locales comerciales. Hago este panorama de fallos para demostrar cómo cada tanto la Corte ha tenido o tiene que seguir esclareciendo o interpretando, pero también al mismo tiempo cómo con libertad se ha interpretado por gobiernos provinciales o de la ciudad autónoma de manera diferente ciertas figuras. Y no digo que en todos los casos, a juicio de uno, comparta todo lo que dice la Corte. En muchos casos por ahí no se comparte, pero por lo menos da lugar a que se pueda abrir una interpretación para la coyuntura sin que por eso se contrarreste la validez positiva de las normas constitucionales. Esto viene a cuento de que, como dije, el régimen municipal se había establecido primero como un ente, el municipio como un ente administrativo, un mero prestador de servicios, que no tenía proyección tributaria ni tenía proyección política, por ende era una oficina subordinada a las autoridades provinciales, como bien se sostenía en el fallo Ferrocarril Sud contra la Municipalidad de La Plata en 1911, y así sucesivamente se fue sosteniendo que era un ente autárquico, pese a que ahí había un error que lo voy a referir, porque cuando se sanciona el Código Civil se realiza en el año 1869, comienza a aplicarse en 1871, y en el artículo 33, que tiene varios incisos, se refiere a las personas jurídicas de existencia necesaria y de carácter público. En esas personas jurídicas hoy llamadas de carácter público estaba el Estado Nacional, las provincias y los municipios. Y en otro inciso estaba la Iglesia Católica, los entes autárquicos. Por lo tanto, esa jurisprudencia que sostenía la autarquía era errónea. Nunca pudo ser un ente autárquico distinto al municipio, porque el mismo Código Civil, que se sanciona como consecuencia del 67, inciso 11, en aquel momento de la Constitución, hoy 75, inciso 12, estaba legislando normativamente de acuerdo a la Constitución. Por lo tanto, ya el Código de Vélez, en la nota larguísima, los artículos 33 y 34, hablaba de un municipio románico, que es el municipio que adoptamos nosotros, a diferencia del anglosajón, que es el adoptado por Estados Unidos y otros países. Volviendo a este tema, se discutía si era gobierno o no era gobierno. Incluso Rosati trata en su Tratado de Derecho Municipal la cantidad de proyectos que hubo para reglamentar el artículo 5 y poner que era un gobierno autonómico, para que se terminara la discusión de si régimen o gobierno, o se terminara si era autárquico o no era autárquico. En realidad, la Corte no había dicho autarquía, pero quien adopta la postura de la autarquía es Rafael Bielsa con su Escuela del Litoral, donde él dice, y lo sigue la casi totalidad de la doctrina administrativista, que el Estado Nacional es soberano, los estados provinciales son autónomos y las municipalidades son autárquicas. Esta doctrina, a la que se le opone la Escuela de La Plata de Cor Villafañe, que decía que eran autónomos y que eran pequeñas provincias o pequeñas patrias, la teoría de la representatividad de los tres poderes municipales, el poder ejecutivo a cargo del intendente, elegido por el pueblo, el legislativo, el consejo deliberante, por ediles elegidos por voto directo del pueblo, y la justicia a cargo de jueces de paz, también elegidos por el pueblo. En esa base, la Escuela de La Plata, a la que sigue Tomás Diego Bernard,
Zuccherino, y bueno, el que les habla, Antonio Hernández y otros más. Esta es la doctrina que recién se va a revalidar en Rivademar Ángela contra Municipalidad de Rosario, fallo de la Corte del año 1989. Fallo importante porque es el antecedente jurisprudencial más claro que tiene el Convencional Constituyente de Santa Fe, Paraná, en 1994 y que se traduce en lo que es el artículo 123 de la Constitución Nacional. Ese artículo 123 es el que nos determina que los municipios a los que hace referencia el artículo 5 deben ser entendidos como autónomos en lo institucional, en lo político, en lo económico, en lo financiero y en lo administrativo, conforme lo determinen las constituciones provinciales. Pero lo que vale aclarar acá es que ninguna constitución provincial puede desconocer estas autonomías. Podrá ampliarlas, nunca reducirlas. Esto es un poco como la acción de amparo. Lo que dice de acción de amparo la Constitución Nacional, las provincias, como es una figura procesal, lo pueden armonizar o redactar como quieran, pero nunca podrán hacerlo con menos garantía que la que da la Constitución Nacional. Se le podrán dar más flexibilidad a la figura, pero no menos. Bueno, acá pasa lo mismo. Las provincias podrán buscar un sistema municipal de municipio-ciudad, o de municipio-partido, o de municipio-distrito. Podrán o no dividir en categorías a los municipios, de primera, de segunda, de tercera. Podrán permitir expresamente que dicten cartas orgánicas, pero lo que no podrán es quitar estas fases que hacen a la autonomía del municipio en la Argentina. De hecho, el constitucionalismo provincial ya venía reglando en sus constituciones un régimen autonómico municipal. Algunas después fueron reformadas para ampliar más la autonomía y otras mantuvieron su nivel, porque si hay algo que tiene nuestra Constitución nacional es que solo hace referencia al régimen municipal. En el artículo 81, derogado en la reforma del 94, en su parte final hablaba del presidente de la municipalidad de la capital y nada más, mientras que la del 94 las menciona en otro artículo más, que es el artículo 75, inciso 30, cuando dice que tanto las provincias como los municipios tendrán poder de policía sobre los establecimientos de utilidad nacional y poder de imposición. Esto fue una herramienta que se buscó constitucionalmente para terminar con la dualidad de criterios que existió durante mucho tiempo en distintas cortes supremas argentinas, donde lo nacional ubicado en territorio municipal o provincial parecía como indemne, que no lo podían tocar, no le podían cobrar impuestos, nadie se podía meter. Y eso cambió. Es decir, nadie puede alterar la currícula de la Universidad de La Plata Nacional, pero sí pueden controlarle el código de la edificación o pueden controlar si las mercaderías que venden en el bar de la facultad están o no en buen estado, o la higiene del baño o de los baños. Pero no van a poder cambiar el horario en el llamado a concurso, ni si cierran o no cierran enero y febrero, etcétera, etcétera. Y en el caso de los ferrocarriles lo mismo. Controlarán si tienen libro, si hay higiene, etcétera, etcétera, si están los matafuegos, la seguridad, pero no pueden ponerle el horario ni el uniforme a los guardas, etcétera. Esto es cuestión federal. Aclaro rápidamente esto por razones de tiempo, pero Maniglia ha escrito un libro sobre este artículo 75, inciso 30, y la idea de que se hiciera como se hizo fue del profesor Ricardo Zuccherino de la Universidad de La Plata, ya fallecido. En este
en este escenario, el municipio pasó a ser gobierno, sin ya ninguna duda. Y al ser gobierno tiene que tener una justicia, porque yo pregunto, como si fuera un taller, la Constitución Nacional habla de régimen municipal, pero no dice la municipalidad tiene que tener un intendente o no tiene que tener un intendente. La Constitución Nacional no menciona en ninguna parte al Consejo Deliberante o a la Sala de Representantes. Tampoco menciona al Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, tampoco menciona a los jueces municipales. Pero como es un gobierno, reitero, en un sistema republicano, más allá o más acá, de que muchas cartas orgánicas y constituciones provinciales, por copiar, siguen poniendo, no todas, ya algunas no, pero la gran mayoría, el municipio tendrá dos poderes, el intendente y el consejo deliberante. Y uno se pregunta, es decir, que hacemos un festín político, porque no tenemos contrapoder. Y si el contrapoder es provincial, no somos autónomos, porque estamos dependiendo de la provincia. Y lo que precisamente pretende la autonomía es que no haya una subordinación, sino que haya una armonía, una coordinación entre la provincia, el municipio, la ciudad autónoma y la nación. Los cuatro son niveles de gobierno y por lo tanto, dentro de sus incumbencias o competencias, todos tienen autonomía. A veces pueden tenerla en forma concurrente, en algunos casos, poder de policía concurrente. En otros casos puede excederse un gobierno y tomar lo que no le corresponde, y bueno, será la justicia quien determinará, en definitiva, qué es lo que hizo bien o hizo mal el que se fue de mambo respecto a las competencias. Y esto ha ocurrido como pasó en el caso Cava, por dar un ejemplo, pero también ocurrió en Rivademar, porque Rivademar se lo reconoce como el fallo de la autonomía municipal y el cambio de doctrina de la Corte. ¿Pero qué fue Rivademar? Rivademar fue que en el gobierno del proceso, la provincia de Santa Fe marcó un estatuto del personal municipal idéntico para toda la provincia. Cuando vienen las autoridades, o llegan, mejor dicho, las autoridades democráticas, el municipio de Rosario dicta su propio estatuto para el personal de la municipalidad de Rosario. Es decir, no acata la ley provincial dictada por el proceso. Y el tema era que Rivademar, por la ley del proceso, como estaba contratada como pianista, si no le renovaban el contrato, quedaba dentro de la estructura, pero si se aplicaba el estatuto de Rosario, no quedaba dentro, sino que quedaba fuera de la estructura. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Y bueno, si es incumbencia de autonomía administrativa, vale más la norma de Rosario que la norma de Santa Fe. ¿Está claro? Y esto es autonomía, que no hay una dependencia. Y otra cosa que dijo en ese fallo, vale recordarlo, es que toda disposición dictada por gobiernos del proceso, gobiernos militares o revolucionarios, cuando aparece el gobierno democrático, puede aceptar esa normativa total o parcialmente, o puede no aceptarla y dictar sus propias normas conforme a la forma democrática de gobierno. Dicho esto, no tenemos duda de que se trata de un gobierno. Y por lo tanto, no es ajeno que si es un gobierno tenga su propia policía municipal, su propio congreso, que sería el Consejo Deliberante, dicta sus propias ordenanzas, que a mi juicio podrían llamarse perfectamente leyes municipales, como se las denomina en Brasil, que también es un país federal, no se llaman ordenanzas municipales, sino que se llaman leyes municipales. Y bueno, hay un ejecutivo que gestiona, que reglamenta ordenanzas, y bueno, y tiene que haber un órgano judicial que sancione las conductas antijurídicas
de las ordenanzas o de los decretos o de las leyes nacionales que por delegación les corresponde juzgar, como ocurre con pesas y medidas, Código Alimentario Argentino, etcétera, que son leyes nacionales que juzgan los juzgados municipales. Ahora sí, doctor, sin ánimos de apurarlo, pero vamos entrando en los últimos minutos Yo creí que eran 4 horas. Posible. Bueno, unos 5 minutos, 8 minutos, lo que usted disponga. Bueno, está bien, está bien. Entonces llegamos a, bueno, se me escaparon un montón de cosas, pero bueno, llegamos a que la justicia municipal al día de hoy está estructurada de diferentes formas de acuerdo a las conveniencias, al número poblacional de cada municipio, pero es una justicia especializada porque atiende a lo que es el derecho estrictamente local. ¿Qué ha ocurrido con el tiempo? Que los municipios adquieren en las ciudades un valor muy importante. Cuando hay algún problema, la gente golpea la puerta del municipio y quiere una respuesta rápida, aunque el tema no sea municipal, a lo mejor es nacional o provincial. Y la convivencia no es fácil, y la modernidad trajo aparejada montones de elementos para mejorar la vida humana, pero cada elemento también trae sus manías, ¿no? Es decir, aparece el teléfono celular y la gente maneja con el teléfono celular. Bueno, no voy a dar la cantidad de ejemplos de cosas nuevas que aparecieron. Entonces aparece una cantidad de conductas antijurídicas que es necesario juzgar, pero no juzgar por un director que venga y pague la multa, sino por alguien que entienda que dé derechos de defensa en juicio, que permita las pruebas que hacen al derecho de la persona. La Constitución de Cádiz de 1812, tan citada doctrinariamente e históricamente, era muy particular porque a la gente la trataba como vecinos. Los vecinos mencionaba. Y yo soy de los que me opongo cuando en el derecho administrativo o en el tributario se le dice a la gente, y en conferencias se suele hacer, los administrados. Yo no creo que haya administrados. Lo que hay son personas, son ciudadanos, son vecinos, no administrados. A mí no me administran, a mí me gobiernan, en tal caso, autoridades que yo elegí para que me gobiernen, y aunque no las haya elegido, otros las eligieron y me ganaron, pero no son administrados. Por lo tanto, deben ser oídos, deben ser respetados. Son derechos humanos, no derechos administrativos. Por lo tanto, no hay un derecho administrativo sancionador. Hay una justicia municipal que puede ser de faltas, puede ser de los derechos del consumidor, como de hecho existen, puede ser de derechos electorales municipales, puede ser tributaria municipal, puede tener jurados, puede aprovecharse de esa justicia municipal para que por medio de la mediación resuelva problemas entre vecinos, porque en realidad lo que busca el derecho y la justicia es evitar la justicia por mano propia o evitar la injusticia. Por eso la justicia es un valor, es un servicio y es un poder. No soy de los que cree que no es un servicio, sí es un servicio y sí es un poder. Pero sobre todo, por eso dije afianzar la justicia cuando hablé del preámbulo, sobre todo es eso, es un valor muy grande. Y creo que está todo lo que acabo de mencionar, está dentro de la Constitución. Y con esto termino. Decía Urquiza para defender la sanción de la Constitución, y lo abrevio, porque yo quería decir a la República, a la faz de mis ilustres aliados, a la faz del mundo entero, he aquí la patria de los argentinos, hela aquí organizada, hela aquí en posesión de una carta sublime en donde está escrito su derecho y que debe ser el muro impenetrable que defienda al ciudadano, que proteja al extranjero y que a nadie será dado atacar impunemente. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias por la conferencia, por habernos destinado todo este tiempo y por haber cumplido luego con el tiempo tirano de estos eventos. Pero no quiero, me gustaría poder después abrir a preguntas y a comentarios y poder, que usted pueda responder también. Así que si les parece, más allá de las preguntas que puedan ir sumando en el chat, que después las vamos a ir abriendo a micrófono, le pasamos ahora la palabra al doctor Alberto Binder, presidente de nuestra querida institución, de INESIP. No voy a hacer más presentaciones que estas, Alberto, así que te paso la palabra para no robarte más minutos. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, un gusto escucharlo. Profesor Loza, ha sido realmente muy instruida y ya vamos a armar un curso donde nos pueda enseñar con todo el tiempo que necesite todos los problemas que están aquí. Así que realmente un gusto. Yo quisiera destacar algunas cosas o poner mis palabras, breves palabras, pues son comentarios, en algo que ha dicho el doctor Loza que a mí me parece muy importante y muchas veces oculto, y es que el problema municipal o el problema judicial en general y el de la justicia municipal en particular no puede ser entendido sin una comprensión de las largas disputas sobre federalismo y unitarismo en nuestro país. Forma parte de eso. En el caso del municipio tiene una historia que, gracias al trabajo de todos los cultores, en particular de la escuela platense, se ha puesto más en evidencia. Todavía, cuando estudiamos la estructura judicial, cuesta entender o no se ha puesto tan en evidencia que las disputas sobre el modelo judicial también estuvieron atravesadas por el problema de federalismo y unitarismo. Quizás porque, en términos generales, la visión del Poder Judicial que ha tenido nuestro pensamiento constitucional no es tan rica como la que ha habido en otros lugares, pero en particular, esto tiene que quedar claro porque nosotros tenemos un proyecto específico que lo van a expresar personas como Rivarola, personas como Matienzo, que claramente son totalmente contrarias al desarrollo de toda la forma de justicia local, que es mucho más propio del modelo sarmientino, o inclusive el de alguno de los sectores, del autonomismo provincial de la provincia de Buenos Aires, en el cual los Alem, los Hernández y otros más estaban pugnando fuertemente ya por una reconfiguración del juez de paz. Pero el proyecto Rivarola, Matienzo, que tratan de construir y de expandir la justicia federal por todo el país, sigue estando vigente. Por eso nos parece también tan importante esta cuestión, porque hoy que está en cuestión la discusión sobre reformas judiciales, vamos a encontrar como otra vez pareciera que el problema se concentra en la Corte Suprema, como si la Corte Suprema no fuera la ecuación final de toda la estructura federal de este país, y que encima algunas de las soluciones que se propugnan son al estilo de este tribunal intermedio, es decir, la expansión de la justicia federal en contra de la estructura judicial de nuestra Constitución. Eso me parece que es tan importante destacarlo. Nuestra concepción, el orden de la justicia de nuestro país tiene, mejor dicho, la estructura constitucional de la justicia de nuestro país tiene 4 órdenes claros. Sin duda el federal, sin duda el estadual o provincial, el municipal y la justicia indígena. Como también hoy día en los Estados Unidos claramente van a establecer a la justicia indígena como el 4.º orden de su propia estructura municipal. Esta es la estructura judicial argentina, estos 4 órdenes. Fíjense que hay 2 que están claros, relativamente claros, porque no es que está clara la competencia federal o la competencia provincial, pero tenemos 2 que son los 2 de la base, que son el de la justicia municipal o local. Yo reservaría el nombre de justicia local para la justicia municipal, y el de la justicia indígena, que es el más invisibilizado de todos. Ahora,
Esta, digamos, clarificación que tenemos que hacer de los órdenes judiciales constitucionales tiene también una importancia extrema y nosotros lo llevamos al concepto de juez natural, porque no se trata solamente de una distribución de poder. Si juez natural es primariamente el juez predeterminado por la estructura constitucional, yo tengo derecho a, y la Constitución me dice que no me tienen que sacar de los jueces predeterminados por la ley, primariamente el orden constitucional, tengo derecho a la justicia indígena, tengo derecho a la justicia municipal y así en sucesión. También lo dijo el doctor Lozo, esto no se construye de la idea del Estado hacia abajo, sino de los derechos del ciudadano en adelante. La justicia municipal es un derecho de la ciudadanía, porque ahí está el concepto de juez natural que nosotros tanto insistimos. Ahora bien, dicho esto, es decir, esto tan importante que es darle base constitucional a la justicia municipal, que como también se señaló, anda navegando entre lo administrativo, lo burocrático, la simple invisibilidad, digamos, cuando uno, si ve el modelo anglosajón, el juez del condado, el juez del municipio es un juez que el que tiene mayor legitimidad posible, digamos, y donde todavía, inclusive por razones muchas veces de escala, se pueden dar las grandes discusiones de legitimidad, de voto popular, de jurados con mayor, digamos, entidad que otros lugares, que esto es algo central para un país que tiene un gravísimo y persistente problema de legitimidad con su administración de justicia. Así que introducir en la lógica de la reforma judicial que necesita encarar este país la justicia municipal tiene una envergadura enorme en términos políticos, conceptuales, de desarrollo de las bases de legitimidad social. Ahora, esto a su vez tiene que ver también, se va a vincular con una necesidad política enorme, que es la que tiene este país de normalizar y estabilizar su modelo de gestión de conflictos. Nosotros siempre insistimos, esto es como un tema nuclear en el trabajo del INESIP, que una democracia compleja, moderna, igualitaria, intercultural, intergeneracional, es necesariamente una democracia conflictiva. Por suerte es una democracia conflictiva, porque esto significa que son los distintos actores sociales los que van a estar ayudando a construir esa base democrática, esa base de la constitución amplia, de la democracia en este sentido amplio que estábamos señalando. Ahora, si tenemos un horizonte de necesaria conflictividad en nuestra sociedad, también necesitamos un fuerte sistema de gestión de conflictos para que esto no vaya hacia formas de violencia o abuso de poder. Esta idea tan simple es una idea que tiene que interpelar todo el sistema de gestión de conflictos y toda la institucionalidad vinculada a los conflictos en la sociedad. Y esto excede mucho en una mirada de arriba hacia abajo. Es todo lo contrario. Los problemas centrales que tenemos en la Argentina es que la inestabilidad, la ineficiencia o la ausencia de criterios claros, firmes, estables de gestión de conflictos se da en la base. Y es ahí donde ingresa de un modo eminente esta nueva autonomía judicial que hoy tenemos más claros, con la justicia municipal, con las políticas de seguridad a nivel local, con toda esta base que tiene que estabilizar la lucha de intereses indispensable en la sociedad. Esto ya no es un problema de historia y del lugar de la justicia municipal en el desarrollo constitucional, obviamente está vinculado, sino que tiene que ver con profundas necesidades sociales que se manifiestan en el desarrollo de nuestra democracia. Y para ir finalizando, dado que esto es, digamos, nosotros tenemos mucho menos, tenemos 10 minutos para compartir todos, esto a mí me parece que tiene que impactar en algo muy práctico, en un programa que nosotros llamamos de doble convergencia. ¿Qué significa este programa de doble convergencia? Por un lado, una convergencia temática.
Fíjense ustedes que tenemos el concepto de las faltas y la justicia de faltas vinculada a él, el concepto de las contravenciones y la justicia contravencional, la justicia de paz vinculada allí, y el concepto de pequeñas causas, que nunca ha sido determinado, pero más bien está visto como la frontera desde el derecho civil y procesal civil hasta estos temas. En última instancia, si uno tuviera que, o si yo tuviera que elegir, diría, estos son 3 temas centrales de la justicia municipal. Pero nos vamos a encontrar con una gran dispersión sobre las legislaciones de faltas entre lo administrativo y lo vecinal, que se vuelve casi inmanejable para todos los ciudadanos de un municipio. Nos vamos a encontrar con un avance de las provincias, de los estados provinciales sobre el derecho contravencional, cuando eso afecta al juez natural, porque el derecho contravencional solo puede ser municipal, por juez natural, insisto, y nos vamos a encontrar con que el concepto de pequeñas causas, que hoy ya no es un concepto menor, porque entra consumo, entra formas de responsabilidad, entran relaciones de vecindad, está navegando allí en la indeterminación, donde todo el mundo sabe que eso está bien y que no lo estamos manejando bien, pero no se lo ve como un problema de estricta competencia municipal. Esta convergencia temática tiene que ser tanto teórica como práctica, porque yo creo que el aparato conceptual que tenemos para referirnos a este mundo de los conflictos y de las competencias municipales necesita una gran renovación. Necesita una gran renovación para salirnos de la historia de la justicia de faltas, para salirnos de la historia de las contravenciones. El doctor Loza ha demostrado como en la tradición continental, sobre todo en la tradición francesa, que luego va a influir en la alemana y las otras, las contravenciones eran y las faltas eran un problema de la legislación penal. Bueno, eso es lo que quería Rivarola. Rivarola quería que esto estuviera en el Código Penal porque ellos seguían el modelo francés. Todo esto es totalmente inconveniente hacia el modelo de la justicia municipal. Pero tenemos que hacer un gran esfuerzo para construir un nuevo aparato. Eso es la primera fase de esta doble convergencia en la cual creo que tenemos que trabajar intensamente. La segunda tiene que ver con lo institucional. Porque ahí tenemos a los jueces de faltas flotando también en esta indeterminación que está cambiando hoy día, sobre si son, como bien se dijo, jueces administrativos o simples empleados municipales. No está nada claro el estatus del juez de paz, del juez de faltas. Lo vamos a tener al juez de paz, que tuvimos una época en la cual los poderes judiciales lo trataron de atrapar y formar. Se abandonó bastante acríticamente la idea de los jueces de paz legos. Tenemos un gran desorden alrededor de estas dos figuras, pero también tenemos un conjunto de instituciones municipales vinculadas, ya sea a la afirmación de derechos, a la protección de derechos, al consumo, etcétera, etcétera, que están ahí circulando un poco sin una clara identidad en las estructuras municipales, o mecanismos, como bien se dijo, de resolución de conflictos y de mediaciones vecinales en las juntas comunales, en los centros barriales, etc. Todo ese es el mundo, esta convergencia institucional en la cual no hay pocos recursos, es también el mundo de la justicia municipal. Es decir, que yo creo que si consolidamos, como nos enseña el doctor Loza, la mirada correcta de la institución, si tenemos capacidad para renovar el aparato conceptual como nos queda, se nos abre un camino de construcción de la justicia municipal sobre la base de fragmentos que ya están en la vida social. No tenemos que empezar de cero, sino que tenemos que tomar un conjunto de fragmentos que giran de un modo totalmente azaroso en la vida comunal y se vuelven ineficaces, lo tenemos que transformar en la nueva estructura de la justicia municipal, donde, tomando a alguien que también era de la generación del 80, pero mantenía una mirada más clara sobre la Constitución, que es Joaquín B. González, no solo vamos a tener una estructura de protección de los derechos, sino que también vamos a tener la gran escuela de ejercicio de la legalidad que tanto necesita este país. Bien, esos son mis comentarios. Muchas gracias.
Gracias, Alberto, también por respetar el tiempo tirano que tenemos. Ahora pasamos a darle la palabra a Juan Ignacio Giannivelli. Juan Ignacio es mediador, abogado, director de la Dirección de Análisis de la Conflictividad, que depende de la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Aldana. Bueno, agradecer, hablo yo después de hablar el profesor Loza y Binder, es como mucho, así que bueno, agradecer. También agradecer al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, por darme la oportunidad, y al subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, que verdaderamente es un orgullo trabajar, donde lo admiro porque la verdad que es un académico y un político de raza que la verdad que me gusta mucho estar en este espacio. Para empezar a hablar yo como mediador y como en mi dirección de análisis de la conflictividad penal, yo pongo el énfasis más que nada la conflictividad, ¿bien? Y en términos de conflictividad, creo que el diagnóstico que tiene que ver con la estructura del Poder Judicial, como muy bien lo expresó el profesor Loza a través de la historia, ha generado, a mi forma de ver, una brecha existente muy grande en lo que es los conflictos cotidianos o los conflictos que tiene la persona con el Poder Judicial y con los operadores jurídicos. Esa brecha que existe, bien, ha decaído y hace necesario, obviamente, otra estructura, bien, a los fines de gestionar esa conflictividad. Y más para los sectores vulnerables, bien, que la accesibilidad a la justicia, como está armada hoy, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y en el sistema federal, es mucho más complejo. Todos lo llaman sectores vulnerables, yo a veces me gusta llamarlo lo que se denomina sectores vulnerabilizados. ¿Pero por qué digo esto? Porque hubo políticas históricas y estructurales que generaron esta vulneración y esta exclusión de estos sectores. Entonces, el acceso a justicia se hace mucho más difícil por ellos, no solo por estas políticas estructurales, sino por esta brecha existente que se da entre cómo está organizado hoy el Poder Judicial y esto que denomina a veces Pierre Bourdieu, los hábitos, bien, que se generan en ellos. Entonces, poniendo esto en plano, no puedo desconocer, después de que habló el profesor Loza, de la manda constitucional, bien, de generar debidamente una aplicación en cada una de las provincias de esta autonomía municipal. Bien, entiendo que es importante, entiendo que se debe desarrollar. Y en el ámbito local debe desarrollarse lo que se denomina esta estructura de Poder Judicial, pero entiendo que este Poder Judicial municipal, bien, debe tener claramente las características de un Poder Judicial. Debe ser independiente, debe tener la estabilidad, debe ser imparcial. Eso es lo que entiendo yo y puedo interpretar de esa manda constitucional, porque si no es como muy difícil que podamos llamarlo un tercer poder o este contralor de lo que hablaba el doctor Loza. Bien. Ahora bien, cuando hablamos también de la justicia municipal, a mí me gustaría denominarla también como una justicia de proximidad, bien, que esté cercana a la gente, que efectivamente que tenga también los principios de esa cercanía y las características de fácil accesibilidad a gestionar esa conflictividad, como estructura formal, obviamente dicho, pero tiene que ver con una informalidad en el procedimiento, con una inmediatez, con una economía procesal, si se puede, con oralidad, y obviamente el debido proceso. Bien, todo esto entiendo que hace al conjunto o lo termina definiendo como un servicio público de gestión de conflictividad. Bien, esa justicia de proximidad tiene que ver con eso, con esa gestión de conflictividad como un servicio público. Y además debería pasar, bien, de un modelo que hoy en día se ve con las faltas administrativas, de lo que es la infracción a la norma o una desviación del sujeto en su conducta, a pensarse como un conflicto, ¿bien? Como un conflicto, como una conflictividad,
y que es propio, ese conflicto y esa conflictividad es propio de la interacción social de las sociedades, ¿bien? Lo tenemos que asumir, que es normal que las personas entren en conflictividad. Ahora, ¿cuál es nuestra obligación como políticos, como funcionarios? Obviamente, si se puede prevenirse, y si no se puede prevenir, obviamente hay que gestionarse y hay que administrarse y, en su caso, resolverse, obviamente. Entonces, vemos algunos ejemplos de cómo a veces se ha estructurado esta justicia local, bien, con un fin de congestionar, congestionar lo que es el Poder Judicial provincial, bien. Entonces se ha estructurado en otras provincias lo que se denomina los juzgados de pequeñas causas o de baja cuantía, bien, que genera un acceso de los sectores vulnerables o de los de menores recursos a un proceso judicial, a los operadores públicos para que gestionen su conflicto. Pero, reitero, hay veces que esa cuestión tiene una visión parcializada y patrimonialista exclusivamente de los conflictos. Que como si el conflicto solamente estuviese puesto en 10, 20, 30 y cuando es 100 va otro más jerarquizado. Entonces es como que no me termina de cerrar completamente. Entonces lo importante acá no es tanto la cuantía, sino ver el tipo de conflicto, ¿bien? Y ese tipo de conflicto es ver qué herramientas, qué instrumentos se da para la gestión, la administración y la solución de esa conflictividad. Entonces, desde mi dirección acá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y específicamente de la Subsecretaría de Política Criminal, más allá de pensar una estructura o no estructura, nosotros ponemos el énfasis en la persona y en su conflictividad existente, ¿bien? Y esa conflictividad existente es que tratamos de brindar un abanico de posibilidades para que pueda administrar sus conflictos. Entonces, este abanico de posibilidades tienen que ver con una multiplicidad de mecanismos, ¿bien? De instancias, ya sea formales o informales, ¿bien? Para la gestión de conflictividad. Y esta multiplicidad de instancias también creo y entiendo que deben estar en igual paridad y jerarquía, ¿bien? Porque ese abanico de posibilidades es la elección que tiene el habitante, el ciudadano, el sector vulnerable, de elegir de qué forma quiere administrar su conflicto, de qué forma quiere gestionarlo, de qué forma puede o quiere resolverlo, ¿bien? Ya sea con amigables componedores, con mediadores comunitarios, con ir a la justicia de proximidad, que entendemos que debe ser, debería instrumentarse, o bien, o ir al Poder Judicial en su caso, si puede tener el Poder Judicial tradicional, provincial, a lo que se denomina hoy en día, obviamente salvando las competencias, eso queda ya dicho, no podemos tomar una competencia provincial en una municipal. Pero bueno, básicamente es dar un abanico de posibilidades al ciudadano bonaerense a los fines de que pueda gestionar su conflictividad. Para eso, entendemos que desde la Subsecretaría de Política Criminal debemos de construir algunos conceptos que tiene el habitante, ¿bien? Uno de los conceptos que se tiene es un concepto a veces de que ante una conflictividad se llama a la policía o a la fuerza de seguridad para gestionar ese conflicto. Bien, cuando más allá de que la fuerza de seguridad puede escalar en la violencia, entendemos que hoy en día la fuerza de seguridad no tiene la capacitación necesaria para gestionar la conflictividad en términos de conflicto, capaz que no es de medianería, de convivencia, que tiene que ver con la convivencia. Entonces, efectivamente nosotros debemos de construir esa idea bien de punitivismo frente a las conflictividades, también de esa mirada civilista, bien, absoluta, como que si el conflicto siempre termina en una cuestión patrimonial, y no es siempre así. Entendemos que eso sería una mirada sesgada, como antes dije, de la conflictividad.
Este ministerio tiene, a través de la Subsecretaría de Justicia, tiene los CAJUS, ¿bien? Que esos CAJUS van por toda la provincia de Buenos Aires, que son espacios de acceso a la justicia, ¿bien? Que brinda asesoramiento, que brinda orientación al habitante, al ciudadano, a los fines de que pueda ver cómo solucionar su conflictividad. Y también propugna y estimula lo que es la mediación comunitaria, ya sea a través de los CAJUS o a través de las municipalidades, bien, a los fines de poder resolver. En esa instancia, nosotros también redoblamos las puestas en esta cuestión que tiene que ver con la conflictividad, y tenemos un programa que tiene que ver con la conflictividad exclusivamente en el territorio, en los movimientos sociales. Estamos promocionando o llevando adelante en forma multiagencial, bien, porque tiene que ver con varios ministerios, pero que tiene que ver también con los movimientos sociales y las organizaciones sociales, en donde se intenta, bien, generar promotores en resolución y gestión de conflictos, bien, donde esto que hablamos de la disputa en la gestión de conflictividades, donde los movimientos sociales y las organizaciones sociales tengan promotores que puedan vehiculizar, bien, esa conflictividad y ver cómo se puede resolver. Entonces vemos que es una forma alternativa a la forma tradicional de servicio público de conflictos, de gestión de conflictos, bien, transversal, bien, localizada en determinados lugares y organizaciones que van generando, los movimientos sociales que se van generando, donde tiene una cercanía aún mayor que la que tiene el gobierno formal local. Perdón, Juan Ignacio. Entonces, sí, ya termino una sola. Sí. Entonces, con esto, para redondear, lo que quiero decir es que, obviamente, esta intervención que el Ministerio y la Subsecretaría entiende que se debería hacer, tiene que ver con gestionar estos conflictos que a veces son de baja intensidad, bien, y que la debida gestión e intervención en su momento adecuado previene, bien, una conflictividad posterior de un grado mayor que en la mayoría de las veces se resuelve con violencia. Y eso es lo que buscamos desde la Subsecretaría de Política Criminal, que la conflictividad se resuelva de una forma adecuada y alternativa y no con violencia. Muchas gracias. Gracias, perdón, me tocó el rol tirano de la moderadora, que además va a hablar, así que a mí me va a cortar Celeste, claramente, para no hacer abuso. De nuevo, gracias por haberte sumado, digamos, a este primer encuentro del Instituto para discutir estos temas. Y brevemente también una suerte de comentarios finales de cara también a lo que el INESIP va a estar trabajando y proponemos, digamos, trabajar desde nuestro nuevo equipo de trabajo. Hablaba hace un ratito el doctor Loza y Alberto también de cara a la especificidad de la justicia municipal, la necesidad de gestionar los conflictos y el nuevo rol que adquirieron y adquieren, digamos, los municipios frente a las nuevas demandas ciudadanas en estas democracias y la creciente conflictividad social. De allí también que Alberto recién decía, bueno, la necesidad de pensar nuevas estructuras, de pensar al derecho digamos, a la justicia municipal como un derecho de la ciudadanía. Y cómo cómo podemos pensar estas nuevas estructuras, cuáles son las mejores instituciones o qué instituciones podemos proyectar de cara a ofrecerle a los municipios nuevas herramientas para gestionar esta conflictividad social, pensando en esta especificidad tan propia de la justicia municipal. Y ahí, desde el instituto, digamos, ustedes deben conocer muy bien, y si no lo recordaré, somos promotores e impulsadores en general de la participación ciudadana en la administración de justicia en sus distintos fueros, y también entendemos, recién el doctor Loza recordaba que parte de las distintas estructuras que adquiere la justicia municipal en algunos otros países y experiencias tienen que ver con los jurados vecinales o con los jurados municipales. Y a mí me gustaría, digamos, poder hacer unos breves comentarios de cara a por qué desde el INESIP comprendemos y entendemos que para pensar en las nuevas estructuras de la justicia municipal, en los nuevos debates que debemos dar de cara a cómo dotar de herramientas a la justicia municipal, necesitamos pensar en la participación ciudadana en la administración de justicia y en la
posible instauración de jurados vecinales o jurados municipales. Recién también señalaban dos necesidades, ¿no?, de la Administración de Justicia Municipal de cara, por un lado, la imparcialidad y la legitimidad que se precisa, y Alberto reflexionaba en relación a los déficits que tiene nuestro país especialmente, que no es el único, son varios países en la región y en el mundo, de estas crisis de legitimidad o estas crisis de confianza por parte de la ciudadanía en sus instituciones públicas. Buceando, digamos, en los últimos datos del Latinobarómetro, no nos sorprende entonces que un 44% de los argentinos y argentinas no esté muy satisfecho con la democracia, aunque arriba del 60% prefiere la democracia a otro régimen posible, y arriba del 70% considera que la democracia, aunque tiene problemas, es el mejor sistema de gobierno que podemos tener. No hay una falta, digamos, de convicción respecto a la democracia como régimen político, pero sí claramente hay una serie de problemas de desconfianza en las instituciones democráticas, que no es motivo de esta reunión, digamos, podremos discutir un montón respecto a por qué esto sucede, pero es así. De hecho, el 70% de los argentinos y las argentinas tiene poca o ninguna confianza en la justicia. Solamente un 4%, datos de 2018 del Latinobarómetro, dijo tener mucha confianza en las instituciones judiciales. Frente a esto decíamos, bueno, ¿cómo podemos responder, ¿no? ¿Cómo dotar de mayor legitimidad y de mayor confianza a los poderes estatales? Y especialmente entonces, ¿cómo brindarle herramientas a esta justicia municipal y estas nuevas estructuras que desde INESIP estamos intentando pensar y reflexionar? Y así, recuperando un poco la experiencia más estadounidense de cara a los jurados municipales, que existen largas, digamos, trabajos de análisis de su funcionamiento empírico, por un lado, pero también de discusiones teóricas en relación a qué es lo que aporta estas políticas de participación ciudadana. Intentan, digamos, ¿no?, pensar en una serie de criterios que es, bueno, cómo proyectar nuevas estructuras para la justicia municipal que tengan en cuenta principios de legitimidad, que tengan en cuenta principios de inclusión, que además aporten calidad deliberativa y que tengan un impacto político. Recién también hablaban de la necesidad de proyectar una justicia municipal que sea próxima, ¿no? Y hay algo, esto muy estudiado sobre todo en los teóricos políticos, hay algo de las nuevas legitimidades para las nuevas democracias que, como decían hoy, son eminentemente conflictivas, que está asociado a esta idea de la proximidad. La proximidad pareciera ser una de las legitimidades que puede revitalizar a las instituciones democráticas y que aparece además como un reclamo muy fuerte por parte de varios sectores sociales. Allí los municipios han ensayado, inclusive en nuestro país, desde los poderes ejecutivos, varias iniciativas que tienden a buscar la participación ciudadana en la administración de algunas políticas públicas. El ejemplo más claro pudo haber sido el presupuesto participativo, que no solamente sucedió en nuestro país, hay otros países que lo han impulsado, y, digamos, claramente recupera esta idea de la deliberación para la toma de decisiones en política pública. Claro que los jurados, a diferencia de estas otras instancias de participación ciudadana, en este caso para decidir política pública, son los únicos, o es la única institución que permite combinar dos cuestiones centrales. Por un lado, es un proceso deliberativo que es autónomo, los jurados deliberan autónomamente para llegar a una decisión, no dependen de las autoridades políticas, ni, digamos, de las políticas en concreto que se deban ejecutar, y al mismo tiempo, esa decisión, digamos, está investida una autoridad final, ¿no? Es la decisión que cierra o va a concluir finalmente con un conflicto. En ese sentido, digamos, la posibilidad de proyectar un cuerpo colectivo de vecinos y vecinas que puedan dedicarse a deliberar para resolver un caso en concreto, nos permite poner un poco en escena las virtudes de la deliberación para las democracias y las virtudes de la deliberación, en particular para la administración de justicia.
Digamos, en Estados Unidos, al igual que lo podemos pensar para la justicia municipal o local, nosotros desde el instituto no estábamos pensando en paneles tan grandes de jurados como pueden ser los paneles de jurados penales, por ejemplo, de 12 personas, sino jurados un poquito más pequeños, de 5, 6, 7 miembros, dependiendo de los casos que se requieran, que permitan deliberar sobre casos en particulares y llegar a determinadas decisiones. Estos jurados municipales, existen en Estados Unidos en 16 estados, por ejemplo, el estado de Texas, de Massachusetts, de Michigan, de Arizona, cuentan con jurados municipales. Y decía yo, vienen a aportar esta cuestión tan distintiva de la participación ciudadana por medio del Instituto de Jurados Populares, que es la deliberación. ¿Por qué, digamos, hablamos de esta característica tan distintiva de la deliberación? Bueno, porque básicamente la deliberación, y esto, digamos, está además probado con una serie de estudios empíricos, lo que logra es convertir a esa persona aislada, a esa persona individual, en un ciudadano o una ciudadana, ¿no? Esa experiencia vívida de la deliberación transforma a los individuos o a las personas aisladas en ciudadanos y en ciudadanas. Y esa transformación impacta no solamente en la voluntad de participar en otras cuestiones públicas o involucrarse con cuestiones de su comunidad, sino también en una defensa incluso de sus propios sistemas de justicia. Las personas, luego de participar como jurados populares y transitar la experiencia de la deliberación, se comprometen más con los valores cívicos, se comprometen más con las cuestiones o problemas públicos que existen en su comunidad y además comprenden mejor el funcionamiento de sus sistemas de justicia, confían más en él y empiezan a defenderlo también desde otro lugar, digamos, hacen sentido casi que de propiedad, ¿no? Se apropian del propio proceso de administración de justicia gracias a la participación y la deliberación. Discúlpame, Aldana, te quedan 2 minutos. Perfecto. En esta, digamos, el esquema en realidad de la deliberación en sí misma, que decía yo está, digamos, largamente probada en diversas investigaciones empíricas que se han desarrollado en Estados Unidos, no solamente, por ejemplo, en el impacto que ha tenido la deliberación en los jurados populares en, por ejemplo, luego la voluntad de votar, sino también aquí más cerca en nuestro país, en varias provincias donde desde el Instituto estamos desarrollando investigaciones sobre jurados populares, podemos advertir cómo los jurados, luego de participar en su experiencia, más allá de tener mayor confianza, más allá de tener una opinión más favorable sobre el sistema de justicia, además, arriba del 70% dicen querer comprometerse más en asuntos públicos. El efecto, entonces, de la deliberación, el hecho de poder deliberar con pares, de discutir con pares que azarosamente están revestidos del poder de juzgar, genera un involucramiento que es ciertamente mayor por parte de la ciudadanía y, de nuevo, convierte a estas personas en ciudadanos o ciudadanas y permite gestionar el conflicto desde otro lugar. Cierro con una idea de uno de los profesores estadounidenses que en algún momento nos han acompañado y que ha estudiado bastantes jurados municipales y sobre todo los impactos de la deliberación en las personas y en la ciudadanía, y es que las ciudades, y en esto digo porque sé que en nuestro país no existen todavía jurados vecinales, estamos impulsando desde el Instituto su creación, pero las ciudades son, sin lugar a dudas, grandes, digamos, laboratorios, grandes espacios para poder desarrollar distintas innovaciones que redunden en una mejor calidad de democracia y, en este caso, en una mejor calidad, además, de servicio de justicia. Nada más. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a abrir el momento para hacer preguntas. Hay una pregunta específica para el doctor Binder. Dice Enrique Miguel Luteiro, que bueno, que corrió con la suerte de poder leer el proyecto redactado por el INESIP y de leer el modelo de código contravencional para Mar del Plata, para General Pueyrredón.
Y después, bueno, Guillermo Taylor, por ejemplo, pregunta cómo incide la autonomía municipal en la creación de políticas de seguridad municipales y su coexistencia con la política provincial, es decir, los preventores. Las dos son para mí. Sí. Después hay otra pregunta más, pero no sé si querés que te la haga ahora y respondamos. Bueno, respondamos todos. La primera no era una pregunta en particular. No, era un comentario. Un comentario. Bueno, pero ahí en el Código de Justicia Municipal de Mar del Plata, que ahí quedó en el Consejo Deliberante sin discutirse, bueno, fue donde empezamos a plantear estos problemas. Estaba de la mano de la creación de la policía local malplatense, y también es una discusión paralela a esta de enorme magnitud. Y ahí es donde nos empezamos a preocupar por esto que hoy día estamos buscando, que es poder dotarlo de una base constitucional más firme. En esta búsqueda es donde nos chocamos con los estudios de los constitucionalistas que nos están dando una base. Pero nosotros sí tenemos ya una impronta de trabajo bastante más dirigida a la incidencia institucional directa. Hoy se está discutiendo en Rosario ya el tema de los jurados municipales, y en general estamos tratando de cambiar el modo como se piensa la justicia municipal en nuestro país. Los vínculos con la política de seguridad son enormes, son enormes. Ahí también hay un libro que se editó por el ILSET, que es un instituto hermano nuestro, de seguridad y democracia, que habla de los municipios como agentes nuevos de la política de seguridad, y la incidencia que tienen las enormes herramientas que tiene un municipio para enfrentar mercados criminales, prácticas que luego van escalando en violencia, digamos. La coordinación es obvia, pero además el problema es que tenemos la coordinación con lo provincial y con lo federal. Nosotros tenemos, por ejemplo, un problema central en nuestro país con los mercados de drogas, el narcotráfico, digamos, que se asienta luego en barrios, muchas veces en barrios pobres de los municipios, y se cree que eso es un problema federal y no se sabe articular lo provincial, lo municipal y lo federal, que es parte central de la... Yo diría que uno de los elementos centrales de la eficacia de una política de seguridad en los próximos años va a estar en la articulación entre lo municipal, lo provincial y lo federal, teniendo en cuenta que los fenómenos sociales ocurren en un mismo lugar que básicamente está en el plano municipal. Así que esto también se ordena de arriba hacia abajo. Este es el camino que tenemos que recorrer. También con las policías municipales tenemos un mismo problema de discusión constitucional. Sí, también la misma persona, Guillermo, preguntaba si existe tal autonomía absoluta o puede verse limitada por las constituciones provinciales o las leyes provinciales de creación de la Policía de Seguridad. Eso se lo dejo al doctor Loza, que sabe más de esto que yo. Tiene el micrófono apagado, doctor. De hecho, referido a la policía municipal, ya hay, en varios sitios del país ya hay policía municipal. No todas tienen las mismas atribuciones. En algunos casos pasan a ser inspectores municipales tradicionales, y en otros los están capacitando o están colaborando con la policía provincial, sobre todo en épocas de pandemia. Han tenido que asumir responsabilidades que antes no tenían, y que bueno, la coyuntura severa ha hecho que tengan que capacitarse de urgencia, que no es fácil. Tampoco hay una cultura de capacitación en nuestros políticos. Por lo tanto, estas iniciativas como la reunión de hoy y otras que uno asiste son importantes, pero sería muy importante que les exigieran a los cuadros que asistan para ir metiéndose un poco más en el métier. Yo soy de los que cree que la autonomía institucional
permite, de acuerdo a las circunstancias de lugar y tiempo, que se vayan creando las instituciones que hagan a esa autonomía. No es lo mismo Matanza que Arrecifes. Por lo tanto, hay que estructurar instituciones para Matanza. No es lo mismo General Pueyrredón que General Alvarado, que está cerca, pero son dos historias diferentes. Yo soy partidario de la proximidad, tanto en la justicia como en las fuerzas de seguridad. Y también lo soy en los mecanismos de control. Creo que ya es hora de que haya tribunales de cuentas municipales, como hay ya en varias provincias y municipios, pero que esto se vaya afirmando un poco más y que se revalorice lo que es el control de gestión externa. No sé si esa es la respuesta de todo. Buenísimo, muchas gracias. Cualquier cosa, si no... Un pequeño comentario sobre esto, porque me parece hasta qué punto tenemos que cambiar la cabeza. Fíjense ustedes que todo lo federal nos parece obvio. Y inclusive cuando el Estado federal avanza enormemente sobre facultades locales y provinciales, pero nos parece obvio eso. En cambio, todo lo que es municipal parece que tenemos que fundarlo, hacer doctrina, es decir, tenemos mal construido el sentido común institucional, digamos. Tenemos que invertirlo. Porque esto tiene que ver con las condiciones absolutas, digamos, pensar el país de arriba para abajo. Tenemos que invertir totalmente para que nos parezca natural que uno tenga un juez municipal y, tal como dice nuestra Constitución, excepcionalmente, y vamos a discutir cuál es la competencia de la justicia federal. Ese me parece que es el modo que tenemos que... Ahora, esto es todo un giro importante en la consideración del problema. Vamos a tener, yo coincido con el doctor Lozano, vamos a tener que trabajar mucho para crear este sentido común en los funcionarios, ¿no? Porque la gente por ahí lo tiene más claramente, en los funcionarios, en los políticos, en los teóricos, en la academia. Buenísimo, muchas gracias. Además, Juan Gardinetti tiene una pregunta para el doctor Loza, no sé si quieres prender el micrófono. Si estás por ahí. Bueno, en este caso... Te veo, pero no te escuchamos. ¿Está entonces? Está, pero no se le escucha. Estoy intentando hablar y no sé qué le pasa, que levantó la mano y todo, lo estoy viendo, pero no se le escucha. Si querés escribirla, aunque no es lo mismo, quizás. O le vamos dando el micrófono a otro mientras intentás resolvernos. Sí, si no, podemos avanzar a la siguiente pregunta. Silvana, por ejemplo, pregunta cómo se puede fortalecer la justicia de falta ante el avance de multinacionales telefónicas, donde la mayor multa es lo que gana una empresa en un segundo. ¿Para mí? No especifica para quién va dirigida, así que... Bueno, porque ese problema no solo lo tiene un juez de falta, también lo tiene un juez federal. Llegado el caso, esta es una realidad dura y no linda, que las grandes empresas operen como potencias dentro de un país. Y bueno, está en la calidad humana de cada magistrado o de cada gobernante ponerse firme y saber que a veces se gana y a veces se pierde, pero hay que salir a ganar. El juez tiene que salir a ganar siempre, el gobernante a lo mejor a veces tiene que empatar, pero porque él es el que gestiona, pero el que juzga tiene que salir a poner los puntos sobre las IES. Por supuesto, no solamente las telefónicas, los supermercados, todos los bancos, son todos elementos de presión, de poder que existieron y van a seguir existiendo. Lo que hay que hacer tal vez es modificar la normativa o dar más apoyo institucional a cada funcionario que tiene que verse de cara a cara con estas entidades poderosas. Pero son apreciaciones de valor.
No, inclusive la Corte Suprema nuestra es oscilante, no recuerdo cuál es el caso de la que no le reconoció a los municipios facultades para determinar lo de las antenas telefónicas. Hay discusiones muy fuertes con el tema megaminería, con el tema agua, con el tema desechos petroleros. A ver, en la democracia moderna, cuando uno abre una instancia judicial, lo que genera es un espacio político de lucha de intereses. Pero yo confío más que la gran fragmentación y como dijo Aldana, la idoneidad para la participación popular que tiene la justicia municipal nos da mejores herramientas para resolver esa lucha de intereses o por lo menos facilita la voz de la ciudadanía. De ahí en más, bueno, habrá que ver cómo se resuelve esto. Veremos. Jorge Luis Batistina pregunta al doctor Loza, dice que a tenor de lo que sucede en algunos países de Europa, la pregunta es si pueden con el tiempo tomar intervención o juzgado de faltas en los delitos penales de menor cuantía. Bueno, sí, es decir, se puede crear dentro de la justicia municipal, así como hoy hay en la provincia de Buenos Aires y en otras, jueces de faltas que están solamente atendiendo derechos de competencia y consumidor. Puede haber jueces que atiendan lo que se llama small claims en Estados Unidos, que también hay en Brasil. Y acá ya hay una inclinación fuerte a hacerlo. El problema siempre fue chocar con algunas corporaciones. Yo trabajé mucho, hace un montón de años, en el tema de las pequeñas causas y escribí algo en la revista número 2 de Estudios Municipales. Pero bueno, había problemas, los cuento ahora porque ya prescribieron, pero la policía quería hacer baza en los tribunales de pequeñas causas, con lo cual habían hecho un proyecto que era más policial de lo que cualquiera puede imaginar y quería que los jueces fueran generados por la policía. Nosotros teníamos una postura mucho más progresista, pero entonces ahí aparecieron también algunas corporaciones de colegas, de letrados, que cuando poníamos de que no era obligatoria la defensa letrada, empezaron a poner algunas trabas. Y en realidad hay causas donde se pueden resolver sin asistencia letrada, aunque uno siempre puede ofrecer que haya una defensa letrada, y de hecho mucha gente la lleva, sepa o no sepa lo que tiene que resolver. Es decir, no fue fácil y por lo tanto quedaron en la nada los proyectos, pasó el tiempo y vuelven a quedar en la nada. Y yo creo que cada vez es más necesario tener una justicia de pequeñas causas o de menor cuantía o vecinal. Y fíjense qué llamativo. El Estatuto Porteño y la Ley Cafiero autoriza a la Ciudad de Buenos Aires a tener tribunales vecinales, que son colegiados, que no tienen que ser integrados por personas del mismo sexo, y sin embargo, desde el año 96 que rige el estatuto, al día de hoy, no se ha creado ningún tribunal vecinal en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 3 millones de personas que duermen y más del doble de las personas que entran y salen. Sería más que necesario tener esos juzgados vecinales, esos tribunales vecinales, que por otra parte estarían cerca del pueblo, serían colegiados, corregirían, servirían como para percibir a las entidades, a los comerciantes y a las prácticas de viveza criolla que acá reinan. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires no solo se previó en el estatuto, sino que hubo como 10 proyectos creándolo. Se ponía como excusa la ausencia de ley de comunas. Luego se sancionó la ley de comunas y se sigue en la misma cuestión y se le ha dado a la justicia penal el tratamiento de faltas y contravenciones. Y esto ha generado el desorden mayúsculo que hay en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que pasa desapercibido porque tiene buena prensa, pero si hay una justicia que necesita una reingeniería muy profunda, es la de la Ciudad de Buenos Aires. Y no se quiso avanzar con eso. Eso demuestra, a ver, yo creo que también tenemos que decir que el avance de la justicia municipal no va a ser un proyecto tranquilo. Cuando todo el mundo abre, pero cuando uno empieza
el doctor Loza nos comentaba la otra vez que él tiene experiencia. Cuando uno empieza a decir, bueno, vamos a reorganizar la justicia municipal de este municipio, se desata una guerra de intereses. Así que hay que prepararse para que esto sea un proyecto recio, ¿no? Un proyecto así académico tranquilo. No, va a ir a disputar, hay que disputar con la policía que domina territorio, con los comerciantes que prefieren arreglar directamente con los inspectores, con los intendentes que no quieren tener control. Nos vamos a encontrar con que buena parte de los problemas que después estallan en Comodoro Pi están en Chivilcoy. Ya establecido. Hay un último comentario, en realidad es una pregunta también para el doctor Loza. Carolina Gatica pregunta si en la Constitución Nacional, que está garantizada tanto la inamovilidad de los jueces como la intangibilidad en sus remuneraciones, las cuales gozan los jueces nacionales y provinciales, las leyes provinciales que reglamentan la creación de los juzgados de falta, ¿no estaría siendo contraria a la Constitución Nacional al solo reglar sobre la inamovilidad mientras dure su buen desempeño, cuando nada dice respecto de su remuneración? No entendí, la alargó tanto que no entendí si la puedes sintetizar mejor. No sé, Carolina Gatica, si estás ahí, si querés prender el micrófono. Sí, doctor, disculpas. No, sucede que creo que es de público conocimiento de que los jueces de falta, por lo menos de la provincia de La Rioja, tienen sus ingresos muy por debajo de la canasta básica y lamentablemente las leyes que reglamentan la creación de los juzgados de faltas no garantizan la intangibilidad de sus remuneraciones como lo hace la Constitución Nacional. Entonces, bueno, mi consulta era si no estarían yendo contra la Constitución, que sí garantiza la intangibilidad y la inamovilidad de los jueces, estas leyes provinciales. Bueno, una cosa es lo que existe y otra lo que debería existir. En realidad es una decisión política de los gobiernos municipales en donde hay consejo deliberante, donde hay carta orgánica, y si no de los legisladores provinciales que pongan una cláusula o una ley orgánica donde en algún artículo o en algún capítulo de esa ley orgánica, o si es carta orgánica, en la carta orgánica se establezca la intangibilidad, la inamovilidad. El país tiene muchas provincias, tiene muchos municipios y en ninguno hay paridad. Es decir, hay municipios donde el juez gana muy bien, hay otros donde gana muy mal, hay unos donde tienen incompatibilidad con la profesión, hay otros que no le quitan la profesión. Es decir, son distintos temas puntuales, hay que tocarlos dentro del ámbito. El ideal es una cosa, pero la decisión política no pasa por lo que nosotros podemos decir. Yo creo que sí habría que reclamarlo, lo tendrían que reclamar corporativamente a los legisladores, a las autoridades políticas, y o proponer un proyecto, es decir, eso es lo que va. Pero la provincia de Buenos Aires, con 135 municipios, tiene juzgados de faltas en no todos los municipios, pero no todos los jueces municipales de la provincia, y está acá Louteiro, que está de licencia como juez por otro cargo, pero que sabe muy bien, él era de Morón, no es lo mismo los de Mar del Plata que los de Morón ni los de San Martín con los de Pergamino, son todos, algunos están muy bien, otros relativamente bien y otros están mal. Pero bueno, esto es un poco lo que tenemos que ir corrigiendo culturalmente para que esta institución se refuerce, ¿no? Para que no haya tanta ambivalencia, por llamarlo de alguna manera. Lo que yo sí creo que influye tiene que ver con el prestigio de la justicia municipal y con la idea de que el juez vecinal es un juez, no es un empleado de la planta municipal. Ahora, después ahí no hay que confundir intangibilidad con el nivel remuneratorio, porque eso cada provincia, cada municipio establecerá el nivel remuneratorio, como tampoco hay que confundir inamovilidad con carácter vitalicio, pues eso ya lo dijo la Corte claramente. Pero fuera de eso,
La Rioja es una de las provincias donde tiene hace unos cuantos años en discusión toda una ley de acceso a la justicia que busca justamente revalorizar la idea jueces de falta, jueces de paz, justicia municipal. Pero este me parece que es un poco el camino. Juan Gardinetti, que era quien no había podido prender el micrófono anteriormente, comentó que tiene una hipótesis que quería compartir con el doctor Loza y con el resto de las personas asistentes, y es que en el antiguo régimen, en la época colonial, ya existía una suerte de justicia municipal que era la impartida por los alcaldes del cabildo en materia civil y criminal. Ahora bien, al desaparecer los cabildos en 1821 y aparecer los jueces de paz, se sentaron las bases del Poder Judicial Provincial, pero desaparecieron los jueces municipales, que eran los jueces de los cabildos. No sé si hay... Y, bueno, sí, inclusive ese argumento lo va a usar Joaquín B. González. Cuando Joaquín B. González dice, cuando la ley de Buenos Aires de 1820 y pico, no, bueno, fue la Constitución del 26, hizo desaparecer los cabildos, fue una desgracia porque desapareció toda la idea de justicia municipal. Muchos cabildos se convirtieron en las proto-legislaturas, pero como el cabildo tenía facultades judiciales y facultades de deliberación, no se separó allí. Joaquín B. González en el manual identifica exactamente el abandono de la lógica foral de la legislación española como uno de los problemas que debilitó después este tema. Bueno, si quieren agrego, pero bueno, está ligada la justicia al municipio de manera tal, en muchos casos al intendente se lo llama alcalde. El cabildo tenía el alcalde de primer y segundo voto que eran jueces. Y la palabra alcalde deviene del árabe al-Qadi, que significa juez. Así que está muy relacionado la justicia, porque en otros tiempos el juez de paz era también el alcalde o el intendente, que era lego, que era un buen vecino y que resolvía pequeñas causas. Cuando tenía problemas venían los alcaldes de la hermandad o los jueces pedáneos, que eran más jurídicos que el juez de paz, que era normalmente lego y era un buen vecino que resolvía a su leal saber y entender y de buena fe, nada más. Pero sí, está claro el tema. Yo en un libro mío no me gusta hacer referencia, pero he tratado ese tema bastante profundamente. Bien, si les parecen, para ser consistentes con la propuesta de horario, además que les he invitado al doctor Loza y al doctor Binder, agradecemos enormemente la participación en la jornada de hoy. Seguramente este será el primero de, esperemos, otros futuros encuentros. Doctor, lo comprometemos para seguir pensando conjuntamente con el INESIP este nuevo tema de trabajo que nos tiene a todos y a todas muy entusiasmados. La actividad va a quedar grabada, después vamos a avisar dónde va a estar colgada para aquellos que no pudieron participar en el día de hoy. Y quedamos obviamente atentos y atentas por las consultas que pudieran surgir. Está el mail del instituto, se pueden comunicar por allí o por las redes sociales.